Y quiero que abras tu Biblia allí en Judas capítulo 1 versículo 20 y mires lo que dice la palabra allí. Escucha, un versículo importante. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, escuche esto, orando en el Espíritu Santo. Diga conmigo, orando en el Espíritu Santo. Dígalo más fuerte, orando en el Espíritu Santo. A ver, más fuerte aún, ¿cómo es? Orando en el Espíritu Santo. No solamente dice la Biblia acerca de orar, nos llama a otro nivel de oración. Dice orando en el Espíritu Santo. Me gusta como Efesios 6:18 nos habla de esta misma verdad. Mira lo que dice la palabra, ahí está el versículo en tus pantallas. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿En qué, iglesia? En el Espíritu. Y note cómo está ese Espíritu. Está con E mayúscula. Siempre que usted ve el Espíritu con E mayúscula en la Biblia, está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla con E minúscula, está hablando de nuestro espíritu. Pero dice orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Diga conmigo, orando en el Espíritu Santo. Nosotros siempre hablamos desde este altar que el cristianismo consiste en una relación personal. Nosotros no estamos hablando de una religión, ni te estamos animando a un cambio de religión. Estamos hablando de una relación personal con Jesús. Ahora, el éxito de una relación, de cualquier relación, sea de padres o hijos, de esposos, de novios, cualquier relación, el éxito de una relación está en la comunicación, en la comunión, en la intimidad. ¿Cierto que sí? Cuando una relación pierde comunicación, pierde intimidad, esa relación se acaba, esa relación se daña. Si nosotros hablamos de que el cristianismo es una relación personal con Jesús, escúcheme, amado, juega un papel supremamente importante la oración. La oración es el medio a través del cual tú y yo nos comunicamos con Dios. Tenemos relación, tenemos comunión, tenemos intimidad. Y si tú te llamas a ti mismo cristiano, pero eres una persona que no está en un espíritu de oración, tu relación con Dios simplemente no existe. Solamente tienes una religión. No hay vida en lo que profesas. Nosotros sabemos que en la religión tradicional donde muchos de nosotros crecimos, se nos enseñó a rezar. La palabra rezar significa repetir. Nunca nos enseñaron realmente a tener una relación de oración, de intimidad con Dios. Y fuimos enseñados en las repeticiones, en la palabrería. Por eso es que nos cuesta mucho ahora entender de que es diferente. Estamos llamados a comunicarnos con Dios, a tener un nivel superior de intimidad con el Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 7, Jesús enseñó este principio de oración. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Diga conmigo, repeticiones. Las repeticiones no sirven delante de Dios. Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Diga conmigo, no son repeticiones. No se trata de palabrerías. Eso fue lo que nos enseñaron. Beninísimo, repita esto: Jesús, 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 Santa María, Padre nuestro. Repeticiones y vanas palabrerías.
En eso no consiste la oración. Jesucristo dijo, allí no está la oración, ahí no hay ningún tipo de intimidad. Hay gente que se puede golpear el pecho todo el día. Hay gente en otras culturas que se arrodillan 3 veces a repetir y a repetir lo mismo. Ahí no hay efectividad. Mira lo que dice, como lo dice la versión internacional, dice: y al orar, no hablen solo por hablar. Oración, escuche mi amado, oración no consiste en palabrerías, no consiste en repeticiones, no consiste en hablar solo por hablar, no consiste en orar solo porque soy cristiano y toca orar. De eso no se trata. Y la verdad es que muchas personas, su vida espiritual se le ha convertido en una monotonía, porque han entrado en este tipo de religiosidad y en este tipo de oración que consiste solamente en palabrerías, repeticiones y hablar por hablar. Escúcheme esto, la oración, más que las palabras, tiene que ver con la intención, tiene que ver más con mi motivación, tiene que ver más con la actitud, tiene que ver más con el corazón que con las palabras. ¿Cuántos me están entendiendo, amados? La Biblia dice, escuche esto, Santiago 5, versículo 16. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Escúcheme, amado, porque la Biblia no dice que la oración puede mucho. Hay gente que piensa que solamente es orar. La Biblia dice la oración eficaz. Y si la Biblia me habla a mí de una oración eficaz, es porque hay una oración que es ineficaz. ¿Qué es algo eficaz? Es algo efectivo, que da resultado, que sirve. Hay oraciones que dan resultado, que sirven, que tienen respuesta, que son efectivas. Pero escúcheme, también hay oraciones que no sirven, que no son eficaces, que no funcionan, que muchas veces, si tú estás viviendo en ese nivel de oración, por eso es que tú no estás viendo resultado en tu vida. Dice la oración eficaz. Y no solamente dice que hay una oración eficaz, sino la oración eficaz ¿de quién? De cualquiera que le dé por orar. Hay gente que dice la oración tiene poder, depende de quién la está haciendo. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. No de cualquiera, del justo. ¿Cuántos son justos aquí? Revestidos con la justicia de Jesús. Amado, así que debemos entender, amado, la suma importancia que la Biblia le da a la oración. La oración es la respiración del cristiano. Oraciones ineficaces, ¿cuáles son? Las que acabo de mencionar antes de ello. Oraciones que consisten solamente en repeticiones, en palabrerías, en hablar solo por hablar. Oraciones con motivaciones equivocadas, egoístas. Mira lo que dice Mateo 6:5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas o en los templos y en las iglesias, en las esquinas de las casas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Cuando uno ora para que la gente lo vea, para que la gente diga: uy, como habla de bonito, como ora de lindo. Hay gente que dice: ay, hermano, ore usted, es que usted ora tan lindo. Y hay gente que empieza a creer esto y piensa que eso es una cuestión de adorno. Cuando hay motivaciones equivocadas, hipócritas, esas oraciones no son efectivas, no sirven, no funcionan, no son eficaces. ¿Cuántos me están entendiendo, amado? Oraciones superficiales, oraciones chismosas. ¿Conoce usted la oración chismosa?
Esas que están orando ahí y están orando varios y dice: Señor, yo te pido por el líder Pepito. Señor, él está tan mal, lo vieron en ese motel. Señor, ayúdalo, bendícelo. ¿Y sabes qué están haciendo las otras personas? Y cuando termina la oración, ¿qué? Diga conmigo: oraciones chismosas. Hay más de un orador chismoso que en su propósito no es que lo escuche el Padre, es regar como una manguera Rosalba a todo mundo las situaciones de los demás. Oraciones ineficaces, oraciones en la carne. Escúcheme, porque cuando la Biblia dice que debemos orar en el Espíritu Santo, debemos entender lo que ello significa. Muchas veces, amado, la oración se vuelve algo tortuoso porque son oraciones en la carne. Diga conmigo: en la carne. ¿Y qué pasa cuando yo estoy orando en la carne? No me puedo concentrar. ¿A cuántos les ha pasado que empiezan a orar y no se pueden concentrar? Porque empiezan a pensar en otras cosas, se acuerdan de la factura, se acuerdan del día aquel, etcétera. No se pueden concentrar. Diga conmigo: en la carne. Ahí no está usted en el Espíritu. Usted, cuando está orando en la carne, no encuentra qué decir. Pastor, es que no me sale nada, no sé qué hablar. Usted se cansa, tiene fatiga, empieza a orar y a los 5 minutos ya está cansado. Es raro porque cuando está viendo televisión no se cansa, ¿cierto? Pero cuando usted está orando, empieza a tener fatiga, cansancio. Oraciones que consisten más en mis emociones, oraciones de gritería, de frenesí, movidas por las emociones, por los sentimientos. ¿Te acuerdas? Primera de Reyes 18:26, cuando Elías está orando para que caiga fuego del cielo. Vinieron los profetas de Baal, un dios extraño, pero al profeta Elías le causó mucha gracia, mucha risa la forma en que ellos oraban, porque eran unas oraciones extrañas. Mire cómo oraban. Dice: los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. O sea, diga conmigo: oraciones largas. Dice: y decían: Baal, respóndenos. Dice: gritaban mientras daban brincos. Imagínate esta oración, una oración como primitiva. Respóndenos, respóndenos. Y además de un cristiano que está empezando a caer en esa onda. Y escuche: pero no se escuchaba nada, pues nadie, ¿qué? Nadie respondió. Versículo siguiente, escuche: al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Le decía: grite más fuerte. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando. ¿O será que está ocupado? ¿Será que está de viaje? A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarle. Escúcheme, porque esto estaba diciendo Elías de un Dios muerto que no existe. Ahora, ¿cuánto más de un Dios vivo? ¿Será que el Dios que nosotros tenemos hay que despertarle? Está dormido, está ocupado. Esta gente, versículo siguiente, mire lo que empezó a hacer. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Algunos han pensado que la oración consiste en gritos, la competencia al que grite más duro para que Dios le oiga. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Empezaron a cortarse, a hacer sacrificios, sangre. Versículo siguiente: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Me gusta como lo dice la otra versión, la versión internacional. Dice: pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía. Diga conmigo: algarabía. Escúcheme, amado, nosotros no podemos caer en el error de la oración de algarabía, de que Dios responde es cuando yo grito, cuando yo hablo más fuerte, porque son oraciones movidas por mis emociones. Escúcheme, amado, nosotros necesitamos aprender a orar en el Espíritu Santo.
Diga conmigo, en el Espíritu Santo. Judas 1:20, volvámoslo a leer, dice: amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. La palabra griega traducida orar en el Espíritu tiene varias connotaciones. Significa por medio de, con la ayuda de, en la esfera de, en conexión con el Espíritu. ¿Cómo es una oración en el Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros pasar de ese nivel en el que fuimos enseñados, de palabrerías, de repeticiones, de ese nivel de oración en la carne donde no sé qué decir, donde no me puedo concentrar, a una oración en el Espíritu? ¿Qué es una oración en el Espíritu? Para los que toman apuntes, número 1, una oración en el Espíritu Santo es una oración que es guiada por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, guiada por el Espíritu de Dios. No guiada por mis emociones, por mis sentimientos, por mi entendimiento. Es guiada por el Espíritu de Dios. Hace 8 días hablamos sobre ser guiados por el Espíritu Santo, amén. Y hablamos sobre cómo tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. Ahora debemos entender que necesitamos esa guía del Espíritu en la oración. Mira como lo dice Efesios 6:18 en la versión del lenguaje actual: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Escuche, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Cuando tú empieces a orar, lo primero que tienes que decir es: Espíritu Santo, dirígeme en esta oración. Amén. Dirígeme. Que sea dirigida por ¿quién? Por el Espíritu. Que nada más tome lugar allí. ¿Cuándo es una oración en el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo me ayuda a orar. Escúcheme, amado, usted no está viviendo el cristianismo solo. Si lo está viviendo solo es porque usted no es cristiano, porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Amén. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 26. Escuche lo que dice la Biblia: de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? Dice: no lo sabemos. No sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ponlo en la otra versión, la versión latinoamericana, dice así: de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. ¿Qué dice la Biblia? No sabemos orar como debiéramos. Algunas veces pensamos que sabemos orar, pero lo que dice la Biblia es que no sabemos orar como debiéramos. Por eso necesitamos, que dice arriba, la ayuda. Dice: el Espíritu nos ayuda. Usted, hermano, cuando vaya a empezar a orar, tiene que decir: Espíritu Santo, ayúdame a orar porque no sé. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar en el Espíritu Santo. Es una oración donde el Espíritu Santo intercede. La oración en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me ayuda y el Espíritu Santo está intercediendo. Mire el versículo que está puesto allí. Pero el Espíritu mismo, mire la parte de abajo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién intercede? Cuando tú estás orando en el Espíritu, no estás orando tú solo. El Espíritu Santo está intercediendo por ti ante el Padre. Mira cómo lo dice esta versión internacional. Dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo empieza a interceder. Por eso la Biblia dice que antes de que nosotros pidamos, ya el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando tú estás guiado por,
dirigido por, con la ayuda del Espíritu Santo, con la intercesión del Espíritu Santo, el Padre sabe lo que tú necesitas, porque el Espíritu Santo lo está gritando en los cielos. ¿Lo crees o no? Esto es otro nivel, amado. Oración en el Espíritu. Es una oración donde el Espíritu nos muestra lo que debemos decir. Mira lo que dice Judas 1:20, la versión de lenguaje actual. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. ¿Quién? Dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar como conviene. Necesitamos una sensibilidad al Espíritu para poder orar con las palabras correctas, con lo que debemos decir, con lo que Él quiere que oremos. ¿Cuántos me están entendiendo esto, amados? No es una oración lista de mercado, porque eso fue lo que nos enseñaron. Papito Dios, estoy aquí, necesito una casa, necesito un carro, ayúdame mañana en el examen, necesito que me bendigas. Una lista de mercado. ¿Usted cree que eso es comunión con Dios? Eso no es comunión con Dios. Uno le pregunta a la gente dice afuera: ay, sí, yo le pido mucho a Dios. Le pido, cualquiera, hasta Juanes dice: a Dios le pido. Eso es muy fácil. Escúcheme, amado, yo estoy hablando de orar en el Espíritu, guiado por el Espíritu, ayudado por el Espíritu, con la intercesión del Espíritu Santo, con la dirección de las palabras que debo decir, conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice de nuevo Romanos 8, 26, 27. Leámoslos del 26. De la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo siguiente. Y aquel que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios sabe, se da cuenta del sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a ¿qué, iglesia? Conforme a la voluntad de Dios. Diga conmigo: conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos orar en el Espíritu Santo, porque necesitamos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y para ello el Espíritu Santo es el que nos guía. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice: y cuando piden, ustedes no reciben. ¿Por qué? Mira la respuesta que nos da la Biblia, si a alguno le está pasando esto. ¿Por qué pides y no recibes? Dice: porque piden con malas intenciones. Con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Es decir, en tu oración tú no estás buscando la voluntad de Dios. Tú quieres que se haga tu voluntad. La Biblia dice, ¿cómo nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Hágase ¿qué? Tu voluntad, como en los cielos, donde tú mandas, aquí en la tierra. Amén. Escúcheme, amado, una oración ineficaz que no tiene respuesta, una oración en la carne, es esta. Dice: no reciben porque tienen malas intenciones. Ustedes lo único que están buscando es satisfacer sus propias pasiones, sus propios deseos, hacer su propia voluntad. Mira como lo dice la versión latinoamericana. Dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Diga conmigo: malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. ¿Sabes que hemos sabido por las películas que hemos visto y nos han mostrado casos reales donde aún gente que mata va y hace una oración antes de ir a matar a otro? ¿Usted cree que esa oración tiene respuesta? ¿Es eficaz? Yo orar para ir a hacerle daño a otra persona. Señor, que me vaya bien con fulanita ya, que me diga que sí, que nos podamos rumbear esta noche y terminar la noche juntos. ¿Tú crees que ahí está Dios? Oraciones equivocadas, oraciones incorrectas. Señor, necesito que me hagas millonario para que la...
cuál es el propósito real, cuál es la intención de lo que pides, porque si no, no sirve. Escúcheme, amado, necesitamos que el Espíritu Santo interceda, nos guíe, nos ayude para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. Diga conmigo, cosas buenas. Dígalo más fuerte, cosas buenas a los que se le piden. Escúcheme, amado. ¿Usted cree que si su hijo pequeñito de 5 años le pide a usted un cuchillo, usted se lo va a dar? Papi, deme el cuchillo, que es que quiero jugar con el cuchillo. ¿Usted se lo va a dar? Olvídese, porque usted es padre y usted quiere lo mejor para su hijo. Escúcheme, hay oraciones que no sirven porque simplemente estamos pidiendo lo que no conviene. Y por más que tú llores, patalees, brinques, así como los profetas de Baal, te cortes, te zanjes, hagas ayunos y hagas lo que quieras, esa respuesta no va a venir, porque lo que estás pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes orar por una persona todo lo que quieres, es que me gusta, es que la amo, es que me parece, pero si Dios sabe que esa no es la persona para ti, no va a obrar allí. La respuesta no va a venir, porque necesitamos orar, amado, por lo que conviene, por lo que es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no es conforme a su voluntad, ¿usted qué cree? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo siguiente. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si esas peticiones están de acuerdo a su voluntad, guiadas por el Espíritu Santo. Amén, amados. ¿Qué es una oración en el Espíritu? Es una oración continua. Mira lo que dice Efesios 6:18. Orando en las mañanas solamente, o por la noche cuando se vaya a acostar. ¿Qué dice ahí? Orando en todo tiempo. Diga conmigo, todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Es una oración continua. Mira, amados, nosotros tenemos que llegar a un nivel donde nuestra vida sea oración, donde tú no solamente apartes un momento en la mañana que debemos apartar para entregarle el día al Señor, sino que durante el día, en cualquier momento, tú estés en ese espíritu de oración. Amén. Estás constantemente en comunicación con Dios. ¿Crees que el Señor está contigo todo el día? ¿Lo ignoras todo el día? ¿Le hablas todo el día? ¿Sí lo haces? Levánteme la mano a los que lo hacen, que todo el día le están hablando. Estás manejando y sabes que Él va ahí contigo. Aprovechas. Estás en el bus, estás orando en todo tiempo. Un espíritu de oración. No te sales de allí. ¿Qué es orar en el Espíritu? Escúcheme esto. Esto es súper importante. Es una oración donde el Espíritu te conecta a la presencia del Padre. Entras en una conexión con el Padre. Mira esto. La Biblia nos dice, en el Antiguo Testamento, Dios dio orden a Moisés de que construyera un templo llamado tabernáculo. Tenía 3 divisiones: el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. La gente solamente podía llegar hasta los atrios. El sacerdote solamente podía entrar al lugar santo, a los sacerdotes, los que servían. Y solamente una vez al año
el sumo sacerdote, el jefe de todos los sacerdotes, podía entrar a ese lugar santísimo donde estaba el arca, símbolo máximo de la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, un velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo, simbolizando que ahora tú y yo podemos entrar a cualquier momento a ese lugar santísimo, a ese lugar de intimidad, de comunión con Dios. Pero escúcheme, para entrar allí yo necesito lo que dice Efesios 2:18. Mira lo que dice la palabra: porque por medio de Él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Diga conmigo: entrada al Padre. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Me gusta como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo ¿qué? Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos tener acceso, entrar. Pero escúcheme, amado, muchos de nosotros no entramos en esa presencia real del Espíritu Santo. Nos quedamos afuera. Y le voy a decir por qué, amado. Porque para uno entrar en esa presencia, y aquí gente que es de mucha oración sabe de lo que estoy hablando. Hay gente que no me está entendiendo ni pío, pero hay gente que me entiende esto. Escúcheme: cuando usted, hermano, toma el tiempo, la calidad, tiene una intención correcta para orar, usted llega a un momento donde usted entra en la presencia del Espíritu. ¿Cómo usted entra? Porque usted ya no siente sueño, ya no siente pereza, ya no siente cansancio, ya no siente fatiga. Usted se le pierde la noción de que tengo que hacer esto, se le pierde ese ruido interior que mantenemos nosotros, y usted se deleita y empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Está entendiendo, amado? Hay mucha gente que no entra allí porque su oración es una oración monótona, una oración robótica, una oración por cumplir, una oración por orar, una oración por decir palabras. Entonces se levanta por la mañana, va: papito Dios, en el nombre de Jesús, papito Dios, ayúdame, cúmplame, bendíceme en el trabajo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y con eso se va, y con eso vive, con ese tipo de oración. Hay gente, cristianos, que viven con eso y que no conocen lo que es entrar en la presencia del Espíritu Santo. Porque para entrar ahí, amados, se necesita tiempo. Se necesita que tú descanses en Dios, entres en esa presencia sin ningún tipo de afán. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo? Que mantenemos con un afán, que no, ese afán es el que no nos deja entrar en la presencia. Hasta en el culto tenemos afán, la gente está mirando el reloj ya para irse. Y por eso no entras, no sabes. Te estoy hablando en chino a ti porque dices: ¿qué es eso? Porque nunca te has tomado el tiempo de decir: yo voy a entrar en la presencia del Espíritu Santo, voy a orar guiado, voy a tomar el tiempo, porque requiere tiempo de uno postrarse y decir: Espíritu Santo, estoy aquí contigo, quiero que me enseñes a orar, ayúdame, y empieces a cantarle, a adorarle, a rendirte, a tener tiempo de silencio, hasta que tú sientes, amado, que entraste. Y ya te perdiste ahí, porque ya las promesas de Dios se hacen reales. La palabra de Dios es real para tu vida. No tienes cansancio, no tienes fatiga, no tienes esa preocupación de que no sé qué orar, porque estás allí. Así no digas nada, entraste. Mira, te voy a decir algo. ¿Sabes cómo es de maluco uno estar solo con un extraño, con un recién conocido? ¿Cierto que sí? ¿Le ha pasado a usted que lo dejan solo con un extraño en su casa, o que le toca salir con una persona extraña a hacer una vuelta? ¿Cómo se relaciona uno? ¿Qué empieza uno a hablar? Se siente uno incómodo, ¿cierto? Uno dice por dentro: ay, ¿de qué le hablo? Ay, ¿qué más? Bien. Ay, no, como está todo de duro, ¿cierto? Ay, sí. Ay, y el otro,
Y qué calor, ¿cierto? Uy, sí, qué calor. Uy, sí, no. Ahí me tocó comprar un ventilador. Y escúcheme. ¿Y sabe qué habla uno, hermano? Basura. Es muy diferente cuando tú estás con alguien íntimo. Yo puedo estar con mi esposa en un viaje largo y sin cruzarnos palabras, pero disfrutamos nuestra compañía sin necesidad de hablar. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo puedo estar con mi hija y yo no necesito ni siquiera palabras con mi hija. Hay veces me abrazo con ella y nos quedamos ahí viendo un programa o charlando, nos quedamos dormidos juntos. ¿Cuántos me están entendiendo? Intimidad. A eso es lo que yo me refiero, amado, con una oración íntima, una relación íntima, donde Dios ya no es un extraño para ti, donde tú buscas qué digo, qué hablo, qué palabras, porque muchos no saben ni qué orar, sienten estorbo en la oración, se cansan rápido, salen rápido de la presencia, porque Dios es un extraño con el cual no han aprendido a relacionarse. ¿Estás entendiendo, amado? Pero cuando Él se vuelve alguien íntimo, tú empiezas a disfrutar, a descansar, y pasa el tiempo. Y cuando menos piensas, wow. Mira, cuando tú estás disfrutando algo, una película, cuando estás disfrutando una conversación con un amigo, ¿a cuántos les ha pasado que están charlando con un amigo y, uy, qué horas son? Uy, las 2. Uy, como se pasó tú no estás preocupado por el tiempo, ¿cierto que no? Tiene que pasar eso, hermano, en el espíritu. Ya tú no estás preocupado por el tiempo. ¿Será que ya oré la media hora? ¿Será que ya oré los 15? Uy, apenas 5 minutos. Uy, ¿qué más digo? Escúcheme, amado, porque aunque suene muy chistoso, es la realidad de la mayoría de la gente en la iglesia. No hay comunión en el espíritu. No ha podido entrar, no conoce lo que es el Espíritu Santo. No ha podido entrar en esa dimensión. La Biblia dice, hermano, acerca de Elías, Primera de Reyes 18:15. Mire lo que dice la palabra. Y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Mira lo que decía Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y él no estaba orando, estaba hablando ahí con una persona. Le dijo: ¿estoy en qué? En la presencia. Esta gente, hermano, no solamente tenía momentos, vivía ahí en la presencia. Esto lo terminó heredando Eliseo, su discípulo. Mira lo que dice la palabra, Segunda de Reyes 3:4. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos quieren aprender a estar en la presencia de Dios? Amén. Mire lo que dice la Biblia, amado. Apocalipsis 1:10. Mira lo que dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Dónde estaba él? En Pereira, en Cali. ¿En dónde? En el Espíritu, en la presencia. Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está, ¿dónde? ¿Dónde está el Padre? En el secreto. Ahí te metes en el secreto. Y tu Padre que ve, ¿en dónde? ¿Dónde ve el Padre? En el secreto. Te recompensará, ¿en dónde? En público. ¿Cuántos quieren la recompensa de Dios? ¿Cuándo se nota la recompensa en el público? Cuando yo he estado en el secreto, cuando yo he estado en la presencia. Escúcheme, amado, ¿cómo yo sé que alguien estuvo en la costa? ¿Por qué? Porque llega como, llega bronceado, llega quemado. ¿Por qué? Porque cuando él estuvo allí se expuso ¿a qué? Al sol. Y eso hizo unos cambios en su piel. ¿Te imaginas que alguien venga y diga: ay, hermano, acabé de llegar de la costa, 2 meses en la costa, y tú lo veas ahí? Nada, más blanco que un queso. Tú dices: ¿cuál costa? Usted no estuvo allí en la costalada de Boyá conmigo, porque usted no está en la costa. O sea, no se le nota que estuvo. Amén.
Una vez un joven me dijo: ay, pastor, es que usted no me conoce mi secreto, usted no sabe si yo oro o no. Yo le dije: se le nota, mijo. ¿Dónde le nota, papá? En público. Porque si tú hubieras estado en el secreto, si tú hubieras estado en el Espíritu, si tú hubieras estado en la presencia, eso se nota. Porque te expones al Espíritu. Cuando tú eres una persona de intimidad con Dios, escúchame, aunque nadie está viendo eso, todo el mundo lo nota. ¿Por qué? Porque has estado allí, has estado en el Espíritu. Tú eres cambiado, tu manera de hablar cambia. Amén. Hay gente que tú ves que viene a la iglesia y sigue igual, tú no le ves ningún cambio. Escúcheme, amado, no cambian porque vienen a la iglesia, pero ellos no han entrado en la presencia de Dios. Siguen igual, ningún cambio. No están en el Espíritu, no entran en la presencia, no tienen tiempo con Dios, no tienen intimidad. Su oración es palabrería. No hay cambios en su vida, no han estado en la costa de la presencia del Señor, no están bronceados del Espíritu. Su manera de hablar sigue igual, las mismas groserías, las mismas vulgaridades. ¿Por qué? No han estado, hijo. Porque si hubieran estado, mira lo que dice Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban, digan conmigo, hablaban. Dice: al ver cómo hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. La gente reconoce que tú has estado con Jesús porque tu manera de hablar cambia. Ya no estás hablando de las mismas babosadas de siempre. ¿Sabes de qué habla un baboso? De babosadas. Uy, mira las conversaciones. Yo he estado por ahí escuchando conversaciones estúpidas. Uy, y estuvimos en la fiesta. Uy, nos tomamos 3 botellas. Uy, vomitamos. Uy, no, comimos cerdo. Uy, no. Y esa chica estaba más buena y ese tipo no sé qué. ¿Qué habla? Basura. Pero cuando tú has estado en la presencia, hijo, tu manera de hablar cambia. Tu semblante es diferente. Escúchame esto. La gente no entiende por qué, pero tú te ves diferente porque has estado allá en la presencia. Has estado ahí. Hay gente que no ha estado y no sabe, todavía no me ha entendido, pero yo te estoy invitando a que entres, porque si tú entras, tu semblante cambia. Mira lo que dice la Biblia acerca de Esteban, Hechos 6, versículo 15. La Biblia dice que este era un hombre lleno del Espíritu Santo. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Su cara empezó a brillar. Moisés, Éxodo 34:29, escuche. Y aconteció que descendiendo Moisés, acuérdense que Moisés estuvo 40 días y 40 noches allí en la presencia de Dios. ¿Sabes qué pasó cuando ese hombre bajó de allá? ¿Te imaginas lo que se sentía, hermano? Un hombre que estuvo 40 días con Dios. Dice la Biblia: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Después de haber estado en la presencia, después de haber hablado con Dios. Versículo siguiente dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tenían miedo de acercarse a él. Mire que él ni siquiera lo había notado. Cuando tú te expones a la presencia de Dios, aunque tú no lo notes, las demás personas están viendo cambios en ti. Porque estás así como te pusiste al sol, y todo el mundo lo va a notar después. Cuando tú te pones en el Espíritu, todo el mundo se empieza a dar cuenta. No necesitas poner publicaciones, no necesitas hacer anuncios. Oye, oré. Ay, hermano, ayuné 3 días. Usted no necesita hablar de eso. Nunca hable, oré, ayuné. No, deje que la gente se dé cuenta, porque algo se tiene que notar. Usted estuvo bronceado por el Espíritu, lleno de la presencia, y eso se tiene que notar. Él es el que pelea por usted. ¿Está entendiendo, amado?
Mi rostro cambia, mi manera de hablar, mi manera de reaccionar cambia. Ya no estoy irritable todo el tiempo. La razón por la que las personas mantienen irritables a toda hora, enojadas, con cara de limón todo el tiempo, es porque no están en el Espíritu. Pero una vez que tú entres allí, hermano, tu manera de reaccionar, tus prioridades cambian, tus motivaciones en la vida cambian, tus pensamientos, tu comportamiento cambia cuando has estado en la presencia. Necesitamos entrar, amados. Entre más tiempo tú pases allí, más cambios se van a notar. Entre más tiempo tú pases en la presencia de Dios. Y no estoy hablando de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, estar. Escúcheme, amado, porque los que van a experimentar esto se van a dar cuenta que muchas veces ni palabras se necesitan para esto. Es un tipo de oración totalmente diferente. Es entrar en esa dimensión de la presencia. ¿Qué es una oración en el Espíritu? Es una oración, por último, perseverante. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Hermano, te voy a decir esto. Lo que más cuesta de uno estar en la presencia de Dios, de estar en el Espíritu, te lo voy a decir sencillo, es esperar. Porque nosotros queremos meternos en un cuarto y que en 5 minutos la gloria de Dios descienda y que salgamos con la cara brillante. Y en 5 minutos ni se cocina un huevo. Escúcheme, amado, no pasa nada. Esto necesita perseverancia. Hay gente que empieza y dice, me voy a meter con Dios y voy a empezar a orar. Le dura 2 días esto. 3 días le dura la pasión. Y cuando te das cuenta que esto necesita espera. Muchos se desaniman y se van yendo en el camino. Porque sí, hermanos, si hay algo que Dios trabaja en nosotros, es la paciencia. Y cuando tú esperas, Jesús pasaba hasta una noche entera. ¿Dice la Biblia eso o no? Ahí. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche entera diciendo, Dios, aquí estoy, te necesito, te amo, háblame? Pero ¿cuándo fue la última vez que pasaste toda una noche viendo películas, con juegos de video? Eso sí, cualquiera lo hace. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar a Dios? Esperar en la presencia, esperar el Espíritu. ¿Por qué si nos cuesta eso? Y cualquier otra cosa no nos cuesta, amado, porque estamos orando, mira, en esto, en la carne. Esto necesita perseverancia. Necesita que tú te rindas y que perseveres. Y que si hoy no pasa nada, mañana va a pasar. Y si mañana no pasa nada, pasado mañana. Y si en una semana no pasa nada, la próxima semana. Y si este año no pasó nada, el próximo año. Pero yo estoy esperando y perseverando porque sé que va a suceder. ¿Lo crees, amado? Dale un aplauso a Jesús. Orar en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los estorbos? Número 1, escúcheme, 3 estorbos. 1, el pecado. Tú no puedes meterte en la presencia de Dios de cualquier manera, tienes que respetarlo. ¿Estás entendiendo, amado? Tú vienes aquí el fin de semana, pero toda la semana vives en la carne, en el pecado, haciendo y deshaciendo. Y quieres entrar en la presencia de Dios, no puedes entrar. Con manos sucias, con un corazón cochino, hermano, no se entra en la presencia de Dios. Si tú te vas a presentar, escúcheme, amado, porque hay protocolos humanos. Si a ti te invitan a la casa de Nariño, tú piensas que puedes ir vestido de cualquier manera. Tú piensas que puedes entrar en pantaloneta y con sandalias, ahí con talco y con esqueleto para ir a la casa a visitar al presidente. No, tú no puedes entrar de cualquier manera allí. Ni siquiera para ir donde el alcalde. Hay un protocolo, tienes que esperar una cita, tienes que ir bien presentado delante de Dios, amado. Tú no puedes entrar de cualquier manera, y mucho menos en el pecado. Ahora, si tú te arrepientes y empiezas a buscar, Él te limpia para que tú entres, pero tienes que buscar esa limpieza.
Número 2, amado, ¿qué nos impide entrar? El afán. Muchos de nosotros estamos con un afán, no tenemos tiempo para Dios. Si este culto se demorara 3 horas, ¿cuántos empezarían ahí a tallarle esas sillas? Pero algunos ya le está tallando la silla para irse. Está esperando a ver a qué hora acaba esto. Necesitamos entrar en esta dimensión, hermano, donde el tiempo no importa, porque yo necesito la presencia, la gloria de Dios. Y voy a orar como Jacob. Como dijo Jacob: yo no te suelto hasta que no me bendigas. Toda la noche estuvo peleando con un ángel, dice la Biblia. Dice: no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. ¿Será que nos falta eso hoy? ¿Cuántos cogen la palabra de esa manera? No te voy a soltar hasta que no me hables, Señor. Yo necesito una palabra. Hasta que tú no me bendigas. Voy a orar, Señor, y no dejo de orar hasta que tú no me bendigas. Yo necesito. Escúcheme, amado, el afán. Si hay alguien que hoy se sienta movido a entrar en este tipo de oración en el Espíritu, necesita, hermano, aprender a esperar, y esto requiere tiempo de especial, tiempo de intimidad con Dios. Cualquier persona, y escúcheme, aquí estamos hablando de personas adultas y entendemos la sexualidad como regalo de Dios. Cualquier persona puede tener una relación sexual, cualquiera, y en un minuto acabar. Y no pasó nada. Pero cuando hay una intimidad de amor, de romance, es otra cosa. Ustedes me están entendiendo. Lo mismo pasa con Dios. Usted no puede, hermano, llegar ya Dios, respóndeme ya. Intimidad, tiempo, el afán es un impedimento para orar en el Espíritu. Tercero, el ruido interior. Hay un ruido interior que nosotros mantenemos dentro de nosotros. Pensamientos, temores. Es un ruido, preocupaciones, afanes, ansiedades. Muchos de nosotros, cuando vamos a orar, el ruido interior que manejamos no nos deja concentrar, porque estamos pensando que no, se me va a llegar el tiempo de la factura, mañana tengo que hacer esto, uy, no me va a salir este trabajo, uy, esta situación, este problema que tuve con aquel. Y todo eso que tenemos allí, amado, ese ruido interno, no nos deja escuchar a Dios. Porque escúcheme, amado, si yo voy a hablar con usted y otra persona me empieza a hablar al mismo tiempo que usted, eso se me vuelve confuso. ¿A cuánto le ha pasado hablar con 2 personas al mismo tiempo? ¿Qué le toca? Cállese un momentico para poder escuchar, para poder coger algo. Escúcheme, algunas veces Dios nos está hablando, pero es confuso, porque es la voz del corazón, es el pensamiento, es la preocupación, es el afán, es la ansiedad, es ese ruido que impide que Dios nos hable y que disfrutemos de su presencia. Ese ruido interno no permite que nosotros oremos en el Espíritu Santo. Escúcheme, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, vino en forma corporal de paloma. ¿Por qué vino en forma de paloma? No es que el Espíritu Santo sea una paloma. ¿Por qué no vino en forma de, no sé, cualquier otra cosa, de pájaro, de búho, de gato? Vino en una forma de paloma. Y hermano, si usted ha ido por allí a cualquier parte allí en las plazas de los pueblos donde hay palomas, usted sabe que las palomas son muy esquivas y ellas huyen al movimiento, a la acción y al ruido, ¿o no? Hágale usted una paloma así, ¿qué pasa? ¿Qué hace? La espanta, el ruido, el movimiento. Y para usted lograr alimentarla y que se le pare acá, ¿sabe qué necesita? Primero, alimentarla con lo que le gusta y tener una tranquilidad y una quietud donde ella pueda venir y sentirse segura, descansar. El Espíritu Santo es tierno.
Y para que Él venga a tu vida, amado, tenemos que eliminar ese ruido, de empezar a soltar esas cargas en Dios y abandonarnos en su presencia y a entrar en esa quietud espiritual. Por eso toma tiempo, porque muchas veces cuando estamos acabando de orar apenas está quitando ese ruido y no podemos experimentar lo que hay más allá. Yo quiero decirte, hay algo más, hay más allá, inténtalo, hay más de Dios. Hay que eliminar el pecado, el afán, el ruido interior que no deja que nosotros entremos en la oración del Espíritu. Judas 1:20, volvámoslo a poner y con eso terminamos. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta es la oración eficaz.